Paquetones. Seguimos trabajando en la variante clásica. Vamos allá. Bueno, E4, E6, T4, T5, caballo C3, caballo F6 y ahora después de E5, caballo FD7, ya saben ustedes que en el capítulo anterior pues estudiamos la línea caballo CE2. Es momento de hablar de la línea con F4, que evidentemente también es una de las más empleadas, si no la que más. Tenía muchas opciones interesantes para recomendar. Bueno, aquí evidentemente hay que romper con C5, caballo F3, caballo C6 y alfil E3. Esta es la posición de inicio. Hay más de 35.000 partidas en mi base de datos. Son posiciones muy complejas de entender. Tengo que comentaros que hay ideas con A6, B5, con C por D4, alfil C5, con C por D4 seguido de dama B6, que esta es muy compleja de entender y es una de las que está de moda, pero he decidido recomendar una variante donde solo se han jugado 400 partidas, exactamente 376. Y es la jugada torre B8. Bueno, uno de los principales ejemplos de esta línea es nuestro pastor, el gran maestro alemán Blue Baum. Yo siempre que estudio una apertura, una defensa, pues cojo los mejores jugadores del mundo y veo a ver qué es lo que juegan. Y cuando vi que Blue Baum tenía 20, 25, 30 partidas con esta línea, me llamó mucho la atención. Por supuesto, luego me fui a la super máquina y vi que esta elección está respaldada por dicha super máquina. ¿Cuál es la ventaja de esta jugada? Pues vamos a sorprender a nuestro rival con casi total seguridad. Y luego las líneas son muy interesantes. Torre B8 es una jugada más útil que prepara un posible B5. Muchas veces lo vamos a combinar con un dama A5, pero bueno, eso será tras la línea principal con dama D2. Antes hay otras líneas que estudiar. La jugada alfil E2, la jugada A3 y D por C5. Comencemos con D por C5. ¿Vale? D por C5 es una jugada que, como digo, siempre estamos contentos de ver. Suele ser una ayuda a nuestro desarrollo, ya que muchas veces, después de este torre B8, lo que pretendemos es C por D4 seguido de alfil C5. Por tanto, D por C5, evidentemente, es una jugada que nos ayuda. Alfil por C5, y si alfil por C5, caballo por C5, muchas veces, bueno, el blanco quiere bloquear con caballo D4 y tras enroque, digamos dama D2 y F5 para cortar por lo sano cualquier intento de ataque de las blancas. Esta posición ya es muy buena para el negro. Por ejemplo, enroque largo, alfil D7, tenemos bueno, una posibilidad de lanzarnos a lo bestia en el flanco de dama con A6, B5, B4 y además, como digo, hemos neutralizado muy bien cualquier intento de ataque de las blancas. D por C5 no es una jugada que vayáis a ver mucho. Una jugada que sí que podéis ver bastante es alfil E2. Y una vez que el alfil se ha colocado en E2, vamos a transponer a las líneas con C por D4, pero con la inclusión de tener un alfil en E2 y la torre en B8, que yo diría que juega ligeramente a nuestro favor. C por D4, caballo por D4 y alfil C5. Este tipo de posiciones son muy divertidas. ¿Por qué? Porque el blanco en muchas ocasiones va a enrocar en largo y nosotros vamos a enrocar en corto. ¿Vale? Entonces esto consiste en una carrera de peones en los flancos. Nuestro plan, la mayoría de veces, es cambiar en D4, seguido de una 6, P5, B4, A5 y empezar a lanzar los peones contra el rey de las blancas. Por supuesto, el principal problema de nuestra posición es el alfil de C8. Por eso muchas veces trataremos de cambiarlo por el potente alfil de casillas blancas, que muchas veces está colocado en D3 apuntando a nuestro peón en H7. Muchas veces cuando el caballo blanco se sitúa en A4 para bloquear, a veces venimos a molestarlo, con el alfil en C6. Bueno, estas son un poco las consideraciones generales. Por supuesto, nuestro contrajuego también se basa en la columna C. Tras alfil C5, dama D2 es la jugada empleada de las blancas, enroque corto, y aquí hay dos maneras completamente diferentes de jugar. Una con enroque corto y otra con enroque largo. Comencemos con enroque corto. Bueno, estas posiciones son más tranquilas porque evidentemente ahora el blanco no se lanza a lo bestia en el flanco de rey.
Otra cosa que se me ha olvidado mencionar es que muchas veces el blanco busca un posible F5. Muchas veces es difícil de conseguir porque tenemos mucha presión sobre el peón de E5. Pero bueno, nosotros jugamos A6, que es la jugada útil por excelencia, ¿verdad? Preparando un eventual B5. Y ahora en esta posición el blanco ha empleado tanto caballo D1 como rey H1. Caballo D1 tiene sentido porque, bueno, pretende reforzar con C3. Aquí hay un par de opciones interesantes, alfil por D4 o caballo por D4. Esto es muy de la máquina. A mí me gusta más caballo por, porque mantiene más piezas. Voy a explicar las dos. La máquina quiere jugar alfil D4, F6, obligando a las blancas a comer, y comer en D4, seguido de dama por F6, llegando a este finalito, que en mi opinión no es nada grave, porque el blanco necesita mucho tiempo para controlar las casillas negras, y tenemos suficiente contrajuego con un B5, B4 en este tipo de posiciones. Igual siempre un poquito más agradable para las blancas, ¿verdad? Por eso me gusta más caballo por D4, alfil por D4, alfil por D4, dama por D4 y B5. Y bueno, aquí hay infinidad de ideas. Una de ellas es B4, seguido de dama A5 y dama C5. Otra es dama B6, caballo C5, B4 A5 y alfil A6. Y como el rey está enrocado en corto, el ataque de las blancas sobre nuestro rey realmente no es peligroso, ¿no? Así que bueno, esta línea no presenta demasiados problemas. Vamos a ver qué ocurre si las blancas juegan rey H1. Aquí de nuevo me vuelve a gustar comer de caballo, es necesaria para poder lanzarnos con B5. La primera pregunta que os podéis hacer es qué ocurre si las blancas se lanzan directamente con F5, ¿no? Y normalmente solemos responder de la misma manera. Estamos siguiendo una partida entre Sakenova y Blue Baboon, nuestro pastor. Por F5, caballo por D5, alfil por D4 y ahora las blancas tienen problemas con la clavada sobre el caballo de D5. Un caballo que tienen que defender, que nosotros vamos a presionar, que tienen que defender, le vamos a cambiar hasta la camiseta y después de un G6, este tipo de finales siempre son favorables a las negras, principalmente por la debilidad del peón de E5. Las máquinas dicen que menos 0,5, menos 0,6 no es grave, pero sí es una ventaja considerable. Más opciones que tienen las blancas, comer en C5 y buscar o bien la ruptura de F5 ahora o bien un blocaje en D4. Si la blanca juegan F5, de nuevo es prematuro. Por D5, fijaos que si caballo por D5 volvemos a clavar, entonces dama por D5, dama por D5, caballo por D5 y torre E8. Y el blanco no está en condiciones de defender el peón de E5. Por eso uno podría pensar dama D4 primero, pero ahora me gusta dama B6. Preparamos B4, seguido de A5 y alfil A6. Recuerden que si logramos esto, tendremos incluso una mejor posición. Tenemos buena columna C, etcétera, etcétera. Claro, el blanco puede parar y ahora hay varias formas de jugar. Caballo D7 es interesante para este finalito. A la máquina le gusta mucho caballo A4. Novedad, obligando a dama por D6 y comer de torre. Obligando a comer en A4 y llegando a esta posición donde tenemos cierta presión gracias a la presión, gracias a la columna B, ¿verdad? Nos podemos doblar con las torres y realmente pues el blanco lo puede pasar un poquito mal. Alright, bueno, pues esto es básicamente lo que ocurre en las posiciones con enroque corto. ¿Vale? Vamos a hablar de las posiciones con enroque largo, que son las más divertidas. Chicos, aquí, bueno, voy a dar dos alternativas. Alfil por D4, que es la recomendación de la máquina. Hay muchas opciones de que el blanco se equivoque, ¿vale? Y que nos quedemos muy, muy bien. Pero también es verdad que si el blanco conoce la posición, es una posición que objetivamente va a ser 0-0, pero me parece incluso arriesgada para las negras para jugar. Yo tendría las dos debajo de la manga, ¿no? Para ir cambiando. Y la otra es la normal, que es A6, que, bueno, la que va con nuestro plan típico de siempre. Vamos a empezar hablando de alfil por D4. La idea de las negras es jugar dama A5. Y ahora si yo preguntara y os pidiera que pensaseis 5 minutos en esta posición y propusierais una jugada con blanca, podemos medir la calidad de este alfil por D4, ¿no? Porque si sois jugadores más o menos fuertes y no sois capaces de encontrar la mejor jugada, es que os quedáis tiesos.
La idea de dama 5 no es otra que meter b5, b4 muy rápidamente. Jugadas como rey b1 son demasiado lentas. b5, amenazamos b4 ganando el caballo, le tiene que dar un aire y ahora comemos, expulsamos, alfil a6 y todas las piezas negras están en el ataque. De hecho, por ejemplo, estamos entrando con torre c8, caballo b6, etc. Incluso alfil por e2. Pero si f5 podemos comer y dama c7 ganando el peón de e5. Jugadas como alfil f2, tal vez ha pensado alguno de vosotros, ¿no? Para evitar que te coman el alfil. Otro error, b5 el ataque es muy rápido. Rey b1, b4 y hemos ganado una pieza. De lo contrario, b4 y dama por a2 está en el aire. La mejor jugada, chicos, que no es nada fácil en mi opinión, es dama e3. Admiración. La idea es acelerar muchísimo el ataque de las blancas y sobre todo la ruptura f5. Una ruptura que solo es posible si el peón de e5 está sobreprotegido, ya que había dos piezas atacándolo. Entonces tenemos que lanzarnos con b5, f5 buena, y ahora la clave es que no nos da tiempo a jugar b4, porque el blanco nos incrusta el peón en f6 y nos pega mate. Increíble, el jaque no le hace ni cosquillas, tenemos rey b1 y nos pega mate en h6. Por tanto, a f5 nos vemos obligados a comer en f5. Pero el blanco ahora no puede capturar en d5, puesto que está el peón de a2, sino que la idea es meter e6. Nosotros tenemos que comer en d4 y ahora hay varias posibilidades para las blancas. La mejor jugada es la intermedia e por f7. Esta es la línea que considero que puede ser arriesgada para la negra, si bien es verdad que si lo tenéis bien mirado no es más de 0-0, ¿vale? Que objetivamente es igualdad. Bueno, e por d7 es mala en este caso por la intermierda caballo por e2 seguido de alfil por d7. El alfil se coloca en e6 y tenemos de hecho varios peones, ¿no? Y buen ataque, -1. Luego, torre por d4 es otra posibilidad, pero que básicamente transpone. Y como digo, e por f7, aquí la mejor jugada, curiosamente, para no descuidar la última, es rey por f7, que ya me parece una jugada muy difícil. Y ahora el blanco tiene que decidir de qué toma. Puede tomar de torre o de caballo. Vamos a empezar con torre por d4. Jugamos caballo f6. Lo bueno es que el blanco también tiene varias opciones de equivocarse aquí, ¿no? Aquí tiene la jugada dama e5, que es la más fuerte según la máquina, tocando la torre, o caballo por d5. Caballo por d5 es lógica. Caballo por d5, torre por d5, dama por a2, no tiene ni un jaque, torre h d1, dama 1, rey d2, dama por b2, dama por a7, jaque tocando la torre b7, torre por f5 única, alfil por, y se llega a esta posición donde el blanco tiene peor rey, ¿no? Yo la verdad que esta posición sí que me gusta para las negras. La que no tengo claro que me guste tanto es la que surge tras dama e5 aquí. Tocando en b8. Hay que sostener esa torre, así que jugamos alfil d7 buena y única. Y tras caballo por d5 jugamos torre be8, tocando la dama. La dama se va a g3. Entramos en e2. Caballo por f6 atacando el alfil. Alfil c6 buena, como veis, esto es una locura. Caballo h5 amenazando entrar en g7 y amenazando dama b3. Por eso es que no podemos hacer torre por g2 en esta posición, sino que nos vemos obligados a hacer dama por a2. Y esta posición, donde no hay ni un jaque, solo este que podemos comer, porque luego hay mate, el blanco tiene que jugar rey de 1 y se llega a esta posición que las máquinas dicen que es igualdad, pero es un absoluto caos. Bueno, el blanco ha tenido que afinar muchísimo también para poder llegar aquí. Pero bueno, es cierto que si el blanco lo tiene mirado, nos mete una variación y tenemos el rey en pelota. Así que bueno, esto es riesgo extremo, ¿no? Esto es como el deporte ese que te tiras así, pareces un murciélago, ¿no? Y vas a ir rozando la montaña y te puedes estampar. Pero también el rival se puede estampar, por supuesto. La otra que puede hacer el blanco es comer de dama directamente y tras caballo f6, ahora la buena vuelve a ser dama e5, llegando a posiciones similares. Si caballo por d5, que parece muy lógica, ahora el negro está mejor, ya que no hay jaque si estamos entrando en a2. Si dama e5, de nuevo buena, tocando la torre, una vez más la buena es alfil d7,
seguido de torre F8 con una buena posición o con una posición jugable. Bueno, chicos, esta es la locura que os quería mostrar con alfil por D4. ¿Que no van las altas revoluciones? Pues jugamos como siempre, A6. ¿Vale? Y aquí el blanco tiene una línea que es la mejor que puede encontrar, que es caballo B3. No es una jugada fácil. Lo normal es que se te tiren con H4, lo que suele hacer el blanco en todas estas posiciones. Vamos a ver qué pasa tras caballo B3. Comemos en B3, alfil por E3, dama por E3 y B5. Y ahora vuelve a haber un par de jugadas naturales. Una es alfil D3, buscando tema en H7, y la otra es H4. Si alfil D3 jugamos B4, la idea de las blancas es darle la casilla E2, A5 buscando A4, y ahora el blanco juega caballo D4. Caballo por D4, caballo por D4, dama B6, y el blanco se puede lanzar al ataque con G4, pero ya sabéis que nuestro plan normalmente es buscar el cambio de alfiles de casillas blancas. Estos ataques muchas veces, chicos, no son tan peligrosos, especialmente si un caballo llega a E4, porque evitamos dama G5. Y de hecho aquí, tras F por G7, este peón ejerce de escudo antimisiles de nuestro propio rey. Ahora nuestro ataque es mucho más rápido que el de la blanca, gracias a su propio peón. Entonces, además de alfil D3, las blancas pueden tirar H4, B4 y caballo A4 bloqueando. Lo mejor que tenemos ahora es llegar a esta posición, al finalito, donde esto es lo mejor que consigue el blanco. Una ventaja de 0-3, que no es ni mucho menos grave. Nuestro plan es sencillo, como siempre, A5 y alfil A6. Y los finales no son graves, en mi opinión. Eso es lo mejor que puede conseguir el blanco. ¿Qué pasa si el blanco se tira directamente con caballo por D4? Entonces vamos a volver a repetir nuestro plan. Para poder avanzar B5 tenemos que comer B4 y contra H5, B4, caballo A4 suele... Bueno, aquí es la única posibilidad. Alfil por D4, dama por D4. Y ahora fijaos, como estamos lejos de poder llevar el alfil a A6 porque nuestra torre precisamente no está en A8, a Bluebound se le ocurrió el siguiente plan para molestar al caballo de A4. Comienza con dama 5, obligando a B3 y alfil B7 para jugar alfil C6. Ya os avisé que esa podía ser una idea. En la partida su rival, que era Osopbarev, jugó alfil D3, amenazando H7. Alfil C6, caballo B2. Ahora comer en A2 era bastante arriesgado, porque de hecho no amenazan nada, ¿no? Y la dama se te queda muy fuera de juego y el ataque puede ser fuerte. Por eso Bluebound juega la mejor jugada, que es dama C5, llegando ahora a un final muy cómodo, donde el blanco se ha sobreexpandido y puede tener ciertos problemas. La partida continuó con H6 y F5, pero aquí Bluebound pudo quedar con mucha ventaja tras caballo por E6, simplemente con un peón de más. Caballo está completamente fuera de juego. Bonito, ¿verdad? Bonito el plan del señor Bluebound. Así que creo que ya está, ¿no? Vamos a ver A6, H4. Pues sí, lo hemos visto todo. Respecto a esta línea con alfil E2. Ok, chicos. Alfil E2 es una de las principales. Vamos a ver qué ocurre, y hemos visto también D por C. Vamos a ver qué ocurre con A3. Es una jugada de profilaxis, ¿no? Una vez más, ahora podemos transponer a las líneas principales con la inclusión de A3 y torre B8. C por D, caballo por y alfil C5. ¿Cuál es uno de los detalles importantes a comentar, jaquetones? Pues que se ha creado un punto de ruptura en B4. Aquí hay líneas realmente muy bonitas con esta variante que os quiero enseñar. Fijaos, dama de 2, enroque, y el blanco quiere jugar con enroque largo. Bueno, esta es una de las tendencias teóricas de la variante. Jugamos H6 y H4. Y ahora, bueno, voy a recomendar comer de alfil en esta posición, sobre todo porque si el blanco no afina podemos quedar ganados muy rápido. El caballo apoya la ruptura de B4. Vamos a tratar de entender el porqué. B5. Y ahora fijaos que hay dos jugadas importantes aquí.
La más normal sería H5, en mi opinión, y una jugada de profilaxis tremenda, que es de lo más bonito y de lo que más me ha costado entender en este curso entero, es el porqué de torre H3 en esta posición. Me ha llevado 1 hora, 2 horas, no lo sé. Estuve mucho rato tratando de entender el por qué todos los grandes maestros fuertes en esta posición hacían torre H3. Porque además, con lo que sucedía después en las partidas, no lograba entender. Fijaos, chicos, qué bonito es el ajedrez. Si H5, la idea de las negras es B4. Ahora, si el caballo se va a B1, esta posición, tras caballo por D4 y dama E7, apoyando un posible torre B4 o caballo C5, es muy buena para las negras, ¿no? Estamos jugando alfil D7, el blanco no tiene ataque, la torre pasa a C8, hemos llegado claramente antes. Pero claro, la pregunta del millón es qué pasa si A por B4. Torre por B4 es la idea de las blancas, alfil G1, dama A5 amenazando entrar, rey B1, caballo C5 y ahora tras caballo A2 que pretende cambiar dama, existe caballo E4, intermedia atacando la dama se mantiene clavando a la torre, que si se quita al final será favorable a la blanca, pero ahora existe la jugada alfil D7 con idea de doblar. Y la clave, chicos, es que el blanco no puede comer en B4. Y al blanco en esta posición, si tuviera un peón en H4 y una torre en H3, estaría ganando la partida. ¿Vale? Por eso se juega torre H3 en esta posición. Porque ahora B4 es mala. Fijaos, peón por, torre por, alfil G1, dama aquí, caballo rey B1, caballo C5, caballo A2 buena, caballo E4 y si alfil D7 nos comen y torre A3 ganando doble admiración. Bonito, ¿verdad? Esto es teoría de muy alto nivel y rara vez algún jugador va a estar tan bien preparado. La mejor jugada es caballo por D4, no nos queda más remedio, y dama E7. Con idea de jugar B4. Aquí existen varias opciones. Si el blanco juega H5, la más humana es H6. Es verdad que B4 si llega a una posición loquísima, que es la que propone la máquina, H6, comer en C3, comer en G7, jaquetón y torre D8 y la máquina dice que esto es igualdad. Es un infierno defenderse con negras también y atacar con blancas, las dos cosas. Yo por eso he propuesto aquí H6, que me parece más humana. H6, que me parece más humana, ¿no? Empleada por Bluebound ante Lenier Domínguez. Y tras B4, que es la idea en estas posiciones, me gusta la jugada F6, simplemente rompiendo. Por F6, dama por... Se jugó en la partida torre F3, defendiendo F4, y esta posición yo creo que Bluebound quedó con muy buenas chances, ¿no? Porque sí es verdad que tenemos el peón retrasado en E6, pero el caballo está muy lejos de controlar esas casillas. El blanco se ha debilitado la columna C y sobre todo el peón de H5 es muy débil. Y no me extrañaría que nos lo comiésemos a la siguiente. Alright. La otra que existe, además de H5 en esta posición, es dama B4. Es sólida pero no crítica, porque ahora tras dama por y F6 se llega a este final donde tenemos idea de E5 o caballo G4 y el negro de nuevo está sólido. La que es mejor según las máquinas es B4 y ahora de nuevo vemos que la torre en tercera tiene mucho sentido sosteniendo al caballo de C3. Bueno, las máquinas dan 0-3, 0-4 en esta posición para las blancas, pero me parece súper interesante. Me encanta esta jugada torre B7. La idea no es solo pasar la torre a la columna C, sino además dejar libre la casilla B8 al caballo para que venga C6, molestar a la dama y, ¿por qué no?, apoyar un posible avance del peón a A5. Por ejemplo, la mejor jugada es torre F3 ahora. Son jugadas que no son fáciles, como veis. Uno ya se querría lanzar al ataque con F5, ¿no? Pero aquí la reacción buena es F6. Reaccionamos en el centro, ¿no? Estamos entrando en E5 con el caballo y si peón por, dama por... Ahora las blancas no pueden comer en E6 porque simplemente se dejan una pieza. Y bueno, tras torre F3, F6, alfil de 3, caballo B8, la posición es muy compleja y muy interesante y espero un desarrollo teórico en los próximos meses y los próximos años, ¿no? Bueno, pues esta es la línea, chicos, con A3, ¿no? Con A3... H4, déjame ver si se me escapa algo. Creo que no, creo que está todo dicho. Así que muy bonito lo que ocurre en este A3, ¿verdad?
Y entonces ya finalmente nos vamos a la línea principal con dama D2. Ahora nuestra idea es completamente diferente. Nuestra idea es jugar dama A5. ¿Vale? Con la idea de si el blanco nos deja meter un B5 y B4. Y fijaos que la dama en A5 no solo apoya el posible avance del peón a B5, sino que además apoya un posible alfil a 6. Por eso nos reservamos la opción de jugar a 6, para que este alfil pueda venir a esa casilla, algo que sería lo soñado para las negras, pues ya sabéis que nos queremos desprender de ese alfil brocoliano, ¿no? Ok, entonces aquí hay una línea crítica que también es muy difícil que vuestros rivales conozcan, ¿vale? Que comienza con alfil E2. Pero, por supuesto, hay otras muchas opciones. D por C5, alfil D3 y A3 se ha ampliado también. Si queréis, comenzamos con D por C5, ¿no? Que suele ser siempre una jugada que nos ayuda al desarrollo y, por tanto, no tan crítica. Aquí analizamos caballo D4 y alfil por C5. Tras caballo D4 podemos comer en D4 de alfil y B5, porque no hay nadie que vaya a ser capaz de parar B4, ya que tras A3, B4 igualmente, porque la torre está en el aire. Si, por ejemplo, caballo E2, B4, fijaos que el blanco tiene dificultades para desarrollar el flanco de rey. Y si G3, idem de idem, jugamos B4 seguido de alfil A6. Y de hecho el blanco, mucha dificultad para fianchetar, porque siempre existe alfil por E2 y caballo por D4. Ideas en roque corto, caballo C5, el negro está ya con ventaja clara. ¿Vale? Entonces, además de caballo D4, el blanco puede jugar alfil por C5, caballo por C5, y realmente la única idea que tiene sentido en esta posición es caballo B5, que es por lo que la mayoría de los jugadores que entran en esta línea la juegan. Si, por ejemplo, hace algo tranquilo como alfil D3, podemos jugar alfil D7, A3 y B5 seguido de B4, con buena posición, siguiendo una partida entre Firuza y Sagintsev del año 2018. Si las blancas juegan caballo B5, aprovechando que la casilla de 6 ahora está débil, llegamos a este finalito reventando el centro, donde no tenemos ningún problema. Por ejemplo, si torre 1 para sostener esa casilla, F por E5, peón por E5 y alfil D7. Que no nos asuste el jaque, porque de hecho tras rey E7 el caballo aquí está más vulnerable que nunca, existen temas con caballo por E5. Recuerden que el alfil de D7, que parece tan malo, se puede reciclar muchas veces vía E8, G6 y H5, ¿no? Y el negro está perfectamente ok. Si alfil D3, podemos jugar en roque corto y de nuevo tenemos una buena posición. Así que esta línea realmente no es peligrosa, ¿vale? Hemos visto D por C, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la jugada alfil D3. Bueno, nada nos impide continuar con nuestro plan. B5. Y aquí el blanco ha empleado un par de jugadas. En roque corto y A3. Si en roque corto podemos continuar con B4, caballo D1 y ahora C4 diría yo que es un error posicional. ¿Por qué? Porque nos quedamos ya con el alfil malo para toda la partida. Si hacemos C4 tiene que ser por motivos muy concretos. Normalmente queremos cambiar este alfil por este, no queremos cerrar la posición, porque entonces sí que se nos queda un alfil malo. Por eso comemos, caballo por, alfil por, desarrollamos con ganancia de tiempo, le obligamos a comer y, por ejemplo, dama B6 para alfil A6 de nuevo y caballo C5, el negro no tiene ningún problema. Alright, mate. Let's go back. Vale. Easy. Alfil de 3, B5. Las blancas intentan A3, que es lo que jugó mi amigo Alan Pichot frente a nuestro pastor, al gran maestro alemán Bluebaum. Pues no le impide jugar B4. Y a caballo D1, el pastor jugó C4. Nosotros vamos a recomendar la novedad B por A3. Bueno, el blanco come en A5, caballo por A5. Y el tema es que el blanco no puede comer de torre. Porque ahora sí que le meteríamos C4 buena. Amenazando la torre, si torre por A5 existe este jaquetón, comemos en A5, comemos en D3 y acabamos con una calidad de más. Por tanto, tiene que comer en A3 y ahora simplemente jugando normal, pues tenemos mejor estructura y tenemos una posición más cómoda. Así que, bueno, hemos hablado ya de D por C, hemos hablado de
alfil D3, vamos a hablar de la jugada A3. ¿Cuál es la idea de A3? Tras B5, ¿qué quiere hacer el blanco? Pues fijaos que el blanco quiere hacer torre A2, que es una jugada loquísima, pero es una jugada de profilaxis súper profunda contra nuestro B4, porque ahora, al comer, ¿no?, la torre queda defendida. Por tanto, evidentemente tiene un problema, y es que la torre en A2, si no hacemos B4, pues no sabemos qué hace, ¿no? Entonces, es interesante, pero la torre tampoco está en su mejor casilla. A mí me gusta mucho la jugada A6 ahora. La idea, ¿cuál es? Es reforzar B5, y si el blanco no hace nada, como vamos a ver, es volver a C7. Porque la torre se ha quedado loca, la dama ya ha cumplido la función de atraerla a una casilla loca. Por ejemplo, si alfil E2, dama C7, y en roque corto podemos volver a jugar con nuestro plan natural. Digamos caballo D1, con la idea de reforzar. Comemos todo. Y ahora comer en C2 es un poco peligroso. Por caballo C3 se nos queda la dama un poco loca. Pero bueno, podemos enrocar, caballo C5 y alfil D7 con idea de A5 y B4. Si las blancas se tiran con F5, justo en esta posición podemos comer, ya que existe este caballo E6 bonito tocando en C2 y en C5 con buena posición. ¿Vale? Volvemos un poquito hacia atrás. Si las blancas juegan D por C5 tras A6, tenemos que tener cuidado, porque ahora cualquier captura, ¿vale? Por ejemplo, si capturamos de caballo, B4 es posible, ya que la torre queda defendida y no podemos comer en B4. Así que nos toca jugar B4, pero la buena noticia es que este peón lo vamos a recuperar a la siguiente, con una posición muy sana. ¿Alright? Ok, pues entonces torre A2 tampoco es una gran maravilla. Vamos ya con la jugada principal. Tras dama 5 es alfil E2. Nosotros jugamos B5 y ahora quien juega alfil E2 es o porque no tiene ni idea de la posición y va a jugar en roque, que es la más popular, o porque sabe la línea fina, que es la jugada A4. ¿Vale? Por eso digo que este torre B8, la jugada más crítica, es muy poco conocida y es muy raro encontrarla en el tablero. Por eso me gusta tanto este torre B8. Vamos a ver, si las negras juegan en roque corto, ya nos quedamos muy cómodos jugando simplemente con nuestro plan típico con alfil A6, ¿no? Llegando a esta posición. Si queréis, os muestro un poquito de algunas variantes para ver cómo sería. En alguna partida se jugó caballo D3, pero ahora sí que podemos cerrar con C4. Esto es otra historia completamente diferente, porque nos hemos desprendido del alfil de blancas y además ahora existe este plan brutal para llevar la torre A5, ¿no? Y zamparnos el peón de A2. Al blanco le falta punch, ¿no? Para hacernos algo de cosquillas aquí en el flanco de rey. Vale, ¿qué más? Si las blancas juegan D por C, podemos simplemente comer de caballo. Y a F5 podemos comer en F5. Fil por C5, fil por, dama por y dama B5. Con mucha maldad, amenazando al fil por F2. Y si, por ejemplo, el blanco juega la humana rey H1, le acabamos de cazar la dama a nuestro colega. Y fijaos, se quedó sin casilla increíblemente. ¡Belleza, boludo! Y si las blancas juegan F5 directamente, podemos comer en D4, obligando a alfil por D4 y ahora E por F5. Con la idea muchas veces, si la dama viene a F4, por ejemplo, de jugar caballo F8, seguido de caballo E6, con una posición súper sólida. Como digo, estas posiciones sin el alfil de blanca, realmente el ataque suele ser bastante humo. ¿Ok? Como digo, el que suele jugar alfil E2 y es un fuerte jugador, te va a meter esta ideita, A4. Nosotros, la idea contra B4 es saltar a B5. Igualmente vamos a esperar con A6, aprovechando que no puede comer porque la torre está indefensa, pero tras enroque corto la idea es jugar B4 y ahora el blanco no se quiere ir a D1, ¿vale? No se quiere ir a D1, podemos comer todo en D4, alfil C5 y estamos bien. La idea de la blanca es caballo B5. Fijaos qué bonito. Si comemos, comen, ataca a la dama y ataca al caballo de C6. Por tanto, única jugada para luchar por la igualdad es C4. Cerramos, porque ahora el caballo sí que está atacado y sí que amenazamos comerlo porque luego podríamos recapturar en B5 de dama.
Por eso esto obliga a las blancas a jugar caballo D6, alfil por D6, E por D6 y enroque corto. Y llegamos a esta posición súper interesante, donde no hay partida, hay una partida solamente. Así que estamos desarrollando nosotros la teoría aquí en Chess Enigma. Vale, el blanco tiene pareja alfiles. Sin embargo, la posición está cerrada todavía. ¿Cuál es nuestra baza a favor? Bueno, que esa posición está cerrada y el peón de D6 es muy débil y probablemente nos lo vamos a comer. Aquí he analizado dos jugadas, caballo E5 y G4. Si G4, que es novedad y una de las que propone la máquina, me gusta B3. Cualquier final nos favorece, porque este es muy débil. Entonces C3 y F5. Cortamos de raíz la expansión. Por ejemplo, si caballo E5, me gusta caballo D8. Con la idea, no comemos en E5, evidentemente le reforzamos el peón de D6 para toda la vida. Pero ahora simplemente vamos a venir a por el de D6. Si G5, de nuevo caballo D8. Y esta posición la máquina dice menos 0,3, menos 0,4. Parece que está cerradísimo, pero hay un detalle importante para que podamos ganar esta partida a largo plazo. 1, la casilla E4. Podemos llevar un caballo ahí. 2, y lo más importante, el peón de A4. Si el peón estuviera en A3, probablemente serían tablas muertas. Pero con el peón en A4, este peón es potencialmente engullible. Y si engullimos ese peón, potencialmente podremos llevar otro A3 para crear un peón pasado. ¿Vale? Por eso tenemos cierta ventaja. En la jugada 15, además de G4, el blanco podría jugar caballo E5, pero de nuevo volvemos a jugar B3. Perdón, caballo D8, con la misma idea. Y aquí he analizado dos jugadas, F5 novedad o B3 la jugada de la partida. Si F5, una de las primeras de máquina, lo que pretende la máquina es sacrificar el peón de F para poder defender el de D6. Sería una posición realmente compleja. Por ejemplo, dama F2, quiere pasar la dama al ataque. Aquí las máquinas proponen jugar H6 para ponerse en posición de impacto aquí. Y se llega a una posición bastante curiosa, no muy complicada. Un plan podría ser torre C8 y D4. Y como digo, pues puede pasar absolutamente de todo. La otra posibilidad de las blancas es B3, C3, dama D3. Y ahora nos amenazan el de A6. No nos importa. Podemos jugar F6. Ya que tras caballo por D7, dama por A6, se llega a este final donde el peón de D6 va a caer. Y realmente es difícil que el blanco nos haga pupa con el peón de A todavía. Una vez que capturemos en D6, recordad que es posible reciclar el alfil vía G6, muy interesante. Nuestro alfil no hace nada aquí, pero vía G6 sí que pincha en C2. Como digo, posición mega interesante. No se ha escrito nada sobre esta posición todavía porque solo hay una partida y estamos desarrollando la teoría, pero no me extrañaría que si esta apertura sigue de moda, pues ver algunas partidas con esta posición. Así que nada, a modo de resumen, chicos, de este capítulo, que espero que os haya gustado, es uno de mis favoritos, uno de los que más me he currado, es este torre B8. Solo 400 partidas, más de 35.000 en la base, lo tenemos muy bien analizado y seguro vais a sorprender a vuestros rivales. Accede a las clases de prueba gratuitas de Chess Enigma. Disfruta de vídeos, ejercicios interactivos y un tablero digital para practicar en cualquier lugar y dispositivo. Regístrate gratis y empieza hoy a mejorar tu ajedrez desde casa.